Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Compradores nerviosos. Miles de colombianos están abasteciéndose de productos para el hogar en cantidades mucho mayores a las usuales. El nerviosismo por el coronavirus y las restricciones que han dictado las autoridades los está llevando a este comportamiento. Analizaremos este tema con expertos. Viajeros con dudas. En los aeropuertos del país siguen llegando viajeros para aclarar dudas sobre los cambios en las políticas de vuelos y de tiquetes. Muchos que ya compraron sus pasajes o que ya perdieron sus vuelos no saben si les cambiarán el itinerario o si les devolverán su dinero. El dilema de las pensiones. ¿Será mejor buscar una pensión en Colpensiones o en un fondo privado? Un experto nos pone en blanco y negro las diferencias entre estos dos sistemas. Comenzamos Signo Pesos. Preocupados por la expansión del coronavirus, miles de colombianos han decidido comprar más productos de lo normal para tener en sus casas un mayor inventario, especialmente de algunos alimentos, artículos de aseo y ciertos productos de salud. La situación ha generado que los estantes en algunos supermercados se vean medio vacíos. Amigo, una pregunta. ¿Gel antibacterial? Está agotado. ¿Y a dónde lo podría encontrar? ¿En qué sesión? No, es que está agotado. En varios supermercados y tiendas de barrio, así como en almacenes especializados en ventas al mayor y de productos importados, comienzan a escasear algunos elementos de aseo personal. Explican los comerciantes que, por ejemplo, cada día de por medio les llegan 6 cajas de 12 unidades de gel antibacterial. Esas duraban al menos 3 días en los anaqueles, mientras que ahora duran menos de un día. Por ejemplo, el alcohol, el gel antibacterial, el jabón de manos, el líquido. Se están acabando rápido. Por decir, ayer recorrí 3 puntos y no. Droguerías, todo eso no, hasta hoy que... ¿Qué ha estado buscando? Gel antibacterial y gel de mano. ¿Y le ha sido fácil conseguir los productos? No, sobre todo lo que es de limpieza, todo lo que tiene que ver con alcohol, con antibacterial, dificilísimo de conseguir. En varias droguerías también se ha sentido este fenómeno. La gente está alarmada y está comprando tapabocas y gel antibacterial. Según los especialistas, esta conducta es el resultado de los temores generados por información falsa que circula sobre todo en redes sociales y que afectan a personas mentalmente más vulnerables. Hay un pánico que las personas están exteriorizando simplemente de una manera errónea. Van y compran un poconón de productos de aseo y lo que no entienden estas personas es que la otra persona también necesita tener aseo para que ésta no sea contagiada. El llamado a los ciudadanos es a la calma. Muchas veces, digamos por susto, la gente va y compra 10, 12 frascos de antibacterial grandes y pues lo que está haciendo es desabasteciendo un lugar y las demás personas no se van a poder limpiar. Según una empresa de investigación de mercado, en la 9ª semana del año, es decir, entre febrero 24 y marzo 1, aunque aún no se había presentado ningún caso confirmado de COVID-19 en el país, en los autoservicios sí hubo aumento en las ventas de volumen en relación con la primera semana del año en estos productos. Jabón de tocador, pañitos húmedos, pañuelos faciales, papel higiénico, suplementos, vitaminas, limpiadores y enlatados. Y la semana que termina ha sido una de las más agitadas en la historia económica del país, frente al dólar disparado, la caída en el precio del petróleo y el nerviosismo de los mercados internacionales. El Banco de la República adoptó las primeras medidas. Averiguamos qué tanto servirán. Tras una semana muy difícil en materia de economía, el Banco de la República decidió poner a disposición del país 2 mecanismos para aliviar el nerviosismo del mercado financiero. La primera medida es venderle dólares con precio estable para evitar la afectación de tanta volatilidad. Para las empresas que tienen obligaciones en dólares a 30 días, no tendrán que acudir directamente a comprar los dólares en este momento, sino simplemente un contrato de una venta de unos dólares a 30 días. Eso mitiga la incertidumbre y la volatilidad muy importante en esta coyuntura mundial. La segunda medida es aumentar de 9 a 17 billones de pesos la liquidez de las entidades financieras, es decir, prestar más dinero para que puedan continuar con todas sus operaciones con normalidad. El banco lo que está diciendo es, venga, yo les ayudo a reaccionar de una otra manera, porque lo que el banco ya dijo de frente, lo dijo claramente es, yo no voy a salir a comprar dólares.
yo no voy a quemar las reservas porque las voy a necesitar después en caso de que la cosa llegase a complicarse de manera grave de verdad. En este momento les ayudo. Y es que el dólar sigue rondando los 4.000 pesos, lo que puede afectar los precios de los productos que consumimos, afectando la confianza de los consumidores. Los inversionistas porque están viendo un mundo que se está contrayendo, un consumidor que puede estar muy débil y eso claramente afecta las perspectivas de crecimiento y de las utilidades de las empresas. A esto se le suma que los grandes productores del petróleo no llegan a acuerdos para frenar la producción. El petróleo finalmente es nuestro único blindaje y hace un par de días pues ese blindaje se empezó a deteriorar. Entonces genera nerviosismo por lo que puedan hacer las calificadoras de riesgo, por los déficits que se puedan presentar en 2021 por los ingresos menores. Este nerviosismo también está afectando la valorización de las empresas que cotizan en la Bolsa de Colombia, muchas de las cuales han acumulado grandes pérdidas. Claro que muchos mercados en el mundo hoy se recuperaron ante unas medidas económicas anunciadas por Estados Unidos. El dólar cayó en Colombia, Wall Street tuvo una fuerte recuperación. Y este fin de semana será la primera prueba de fuego para muchos bares, discotecas y otros sitios donde suelen reunirse cientos de personas. El asunto es que es la primera vez que tendrán que evitar las aglomeraciones y sortear el temor entre muchos de sus clientes por el COVID-19. En Bogotá, el 7% de los bares supera el aforo de 500 personas. Según Asobares, estos y otros establecimientos podrán funcionar siempre y cuando no supere la cantidad de asistentes. De lo contrario, podrá recibir sanciones de acuerdo al Código de Policía, como el cierre del establecimiento. Capacitación de su personal y los que tenían un aforo superior a 500 están reduciendo sus operaciones a eso, a lo que está permitido. Desde Fenalco Bogotá aconsejan a los comerciantes y centros comerciales flexibilizar los horarios. La idea es buscar que existan la posibilidad de que las personas no tengan que ir siempre en las horas pico, sino que pues, el comercio esté abierto hasta un poco más tarde o inclusive en otros sectores desde un poco más temprano. También el turismo y el entretenimiento serían sectores afectados. Según Anato, hoy las agencias están vendiendo un 15 y 20% menos. Por su parte, el Ministerio de Deporte pidió suspender la organización y realización de eventos deportivos de carácter masivo superior a 500 personas. Que eventos deportivos con más de 500 personas quedan cancelados. Los eventos deportivos que tengan menos de 500 personas deben tener todos los cuidados para evitar grandes aglomeraciones de gente. Desde Cine Colombia, además de insistir en el lavado de manos y evitar asistir a los teatros si presenta cualquier tipo de síntoma, una de las medidas adoptadas es tener un espacio de una silla por persona durante la función. Y ya son varias las universidades que comienzan a implementar clases virtuales para sus estudiantes con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Algunas ya iniciaron estas clases virtuales, mientras que otras esperan nuevas directrices del gobierno nacional. La Universidad Nacional, con una de las comunidades estudiantiles más grandes del país, ya tiene preparada su plataforma virtual para que los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, continúen con sus actividades académicas. La plataforma lo que va a hacer es seguir sobre esa programación ya establecida, todos los cursos, y cuando sea necesario, imprescindible verse con el profesor para entregar una maqueta, un taller, que sean grupos muy pequeños, que no sean grupos masivos. Por su parte, la Universidad del Rosario en los próximos días iniciará pruebas en su plataforma virtual de manera escalonada, en donde sus estudiantes se podrán conectar a través de videoconferencia con su profesor y podrán presentar trabajos y evaluaciones por medio de la misma para no alterar el calendario académico. La universidad ya está a partir de los próximos días haciendo experimentos para poder testear toda su nueva plataforma. La Universidad de La Sabana es otra de las instituciones que ha implementado esta tecnología. Hemos incentivado la forma de virtualidad para las clases que así lo permitan, manteniendo también la continuidad en las clases dentro de nuestro campus. Y un ejemplo de virtualidad académica en la Universidad de La Sabana es a través de este link, en donde sus estudiantes ingresan a la hora programada y a través de videoconferencia pueden recibir su clase asignada con el respectivo profesor. En Medellín, este profesor de la Universidad EAFIT explicó a través de su cuenta de Twitter cómo realiza clases por videoconferencia a sus estudiantes debido a que hace pocos días llegó de España. Otras universidades que se han unido a esta medida son la Universidad de los Andes y la Universidad de Antioquia.
En el aeropuerto El Dorado siguen los controles para evitar la propagación del coronavirus, pero crecen las dudas de los viajeros sobre los cambios o cancelaciones en itinerarios, al igual que sobre las políticas de devolución de dinero. En el aeropuerto del Dorado se están observando filas de usuarios buscando aclarar muchas dudas sobre sus itinerarios de vuelo. ¿Qué tanto nos pueden ampliar, digamos, el tiquete? Pues yo lo tengo para una fecha predestinada, que es la semana que viene. Entonces estamos viendo a ver si lo cancelamos y si nos devuelven esa plata, porque nosotros no nos queremos arriesgar a ir allá y contagiar algo. Las solicitudes más frecuentes son: solicitud para cambiar la fecha de vuelo. Para responder a esta petición, Avianca le dio la oportunidad a los viajeros a que hagan cambios sin cobro por penalidad y lo pueden hacer a cualquier destino dentro de los próximos 15 días. Solicitud para el reintegro del valor del tiquete ante la cancelación voluntaria del viaje. Esta petición de reembolso la podrá hacer el viajero a través de la página web de la aerolínea. Entonces, a ver si nos devuelven la plata o nos dan otro tiquete para Bucaramanga, para irnos para Bucaramanga. Para responderle a sus clientes, la aerolínea dispuso de varios canales de atención. Hemos dispuesto algunas herramientas para que los clientes, además del contact center, puedan consultar el estado de su vuelo y puedan realizar cualquier gestión. Los pasajeros que están saliendo o llegando siguen tomando sus propias medidas de prevención. Cuando llegue al aeropuerto, me vea con mi nieto, antes de que abrace a mi nieto, me lo quito. En el aeropuerto se estrechan cada vez más los controles de prevención ante la llegada de viajeros de China, España, Francia e Italia. Todos deberán aislarse en sus destinos. Y a propósito de viajeros, Avianca anunció hoy que desde mañana 14 de marzo reducirá su operación entre un 30 y un 40%, por lo cual reorganizará algunas de sus rutas a través del hub de Bogotá y ajustará el número de ciertas frecuencias. La empresa explicó que estos cambios son presionados por los efectos del aumento del coronavirus y el impacto que está teniendo sobre las aerolíneas de Colombia y del mundo. Según Avianca, a corto plazo se evidencia una caída marcada en la demanda de viajes. Por eso la empresa busca darle mayor flexibilidad a los clientes para que puedan comprar con mayor tranquilidad y hacer cambios en sus planes de viaje. Y para analizar estos temas del comercio, del nerviosismo de los consumidores y de lo que puede esperarse para los próximos días, tenemos dos invitados especiales. Saludo primero al doctor Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá, el gremio de los comerciantes en todo el país. Buenas noches, doctor Orrego, bienvenido a Signo Pesos. Víctor, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. También saludo a la doctora Diana Mejía, directora comercial de la compañía Nielsen en Colombia, una firma especializada en investigación de mercados y de consumo. Buenas noches, doctora Mejía. Buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor Orrego, ¿qué tan preocupante es el desabastecimiento de ciertos productos en los comercios del país? Pues bueno, por lo que nos dicen a nosotros los de las diferentes centrales de abastos, de las grandes superficies, hay suficiente para atender a la ciudad. Simplemente durante el día en ocasiones encontramos que algunos estantes van a estar desocupados por la sobredemanda que se está presentando y porque pues, los vehículos, los camiones no pueden estar entrando a la ciudad por el tema del pico y placa ambiental. Pero en la noche se está surtiendo y de momento pues no tenemos reporte de escasez de ninguno de los productos de la canasta básica, a excepción de tapabocas y algunos elementos de aseo, de geles antibacteriales y demás. Los demás productos están con plena oferta. Pero doctor Orrego, ¿cuál es el mensaje entonces para las personas? Muchos nos comentan que inclusive desde las 8 de la mañana están viendo filas en los supermercados, personas muy preocupadas tratando de abastecerse. Pues sí, obviamente muchas personas están tratando de abastecerse, la gente está comprando un poco más de lo usual. Normalmente las personas compran para una semana o para 2 semanas, hoy lo están haciendo, digamos, para un mayor tiempo porque quieren estar estoqueados en sus casas, porque hay preocupación, pero la verdad esta preocupación de momento no es justificada porque hay atención, hay oferta de productos. La sobredemanda obviamente genera que, como le decía hace un minuto, encontremos en algunos momentos del día que algunos de los productos se escasean, pero hay reposición durante las horas de la noche. Doctora Mejía, ustedes están prácticamente en todo el mundo. ¿Cuál fue el comportamiento de los consumidores, por ejemplo, cuando arrancó esta pandemia del coronavirus en China y en otros países? Sí, como tú lo dices, hemos venido monitoreando este fenómeno a nivel global.
para poder tener la mejor información y poder proveerle a todo el comercio, pues contarles un poco cómo se vive esta experiencia o cómo se ha venido viviendo esta experiencia en otros países, un poco de lo que estamos hablando hoy de desabastecimiento en el mercado colombiano, que igual ya pues se hizo la corrección de que no es un desabastecimiento real, sino unos quiebres de inventario momentáneos, es normal, es parte de la primera fase que estamos viviendo de la coyuntura en Colombia. Normalmente lo que hemos visto en países como China, donde prácticamente ya han pasado 2 meses después de haberse reportado el primer caso y digamos empieza a regresar la normalidad, es que inicialmente los hogares empiecen a hacer estas compras, empiecen a estoquearse inicialmente de muchos productos sanitarios, tipo geles, tapabocas, donde hemos estado viendo unos crecimientos significativos en el mercado, y todo lo que tiene que ver con productos para la higiene del hogar. Esta es como la primera etapa. Ya en las segundas etapas, los hogares empiezan a abastecerse, es un poco más de productos no perecederos para el hogar, atendiendo las normas de aislamiento que empiezan a tomar las universidades, los diferentes centros de trabajo, y es parte del proceso normal que vamos a estar registrando en los próximos días. Doctora Mejía, ¿qué han visto hasta este momento en Colombia? ¿Cuáles productos han incrementado sus ventas en magnitudes importantes y que podamos destacar? Claro, mira, inicialmente estamos viendo sobre todo en productos de higiene y de salud personal, es decir, todo lo que tiene que ver, como decimos, con tapabocas, geles antibacteriales, jabones antibacteriales para el lavado de las manos, como veíamos, con crecimientos de más del 30% en todas estas categorías, y también productos de abastecimiento, como es papel higiénico y algunos productos ya de alimentos tipo arroz, granos y todo lo que no sean productos perecederos como enlatados, que también van a tener un impacto importante en esos procesos de aislamiento que las familias colombianas van a estar viviendo en las próximas semanas. Doctor Orrego, una de las grandes preocupaciones en el mundo por el tema del coronavirus es el efecto sobre las cadenas de suministro. ¿En Colombia nos podemos o nos tenemos que preocupar por eso? Es decir, que se dificulte el traslado de los productos desde el origen hasta el punto de comercialización. Pues hoy se está haciendo un trabajo responsable al respecto, inclusive desde la administración distrital ya hay programadas reuniones para el lunes a primera hora con los diferentes centros que abastecen para poder tener esto debidamente atendido. Pues en realidad el trabajo que se está haciendo es un trabajo juicioso. Hay algunas preocupaciones por temas como el incremento del precio del dólar, pues pone a muchos a pensar en el tema de lo que va a ser importación de productos por esta situación, pero de todos modos vamos a tener la atención que se requiere, hay responsabilidad en lo que se está haciendo. Las declaraciones de anoche del presidente inclusive pusieron a algunos de nuestros afiliados que son productores, por ejemplo, de geles y de este tipo de cosas, a trabajar 24 horas de una manera responsable, buscando ser propositivos en un momento como el que está viviendo hoy el país. Doctor Orrego, ¿ustedes han pensado en algún tipo de restricciones? Por ejemplo, limitar la compra a cierto número de productos para evitar acaparamientos. No, nosotros no podemos imponer ningún tipo de restricción, eso se tendría que venir desde la Superintendencia de Industria y Comercio. Se está trabajando un tema más de concientización y como pues hemos visto en los primeros días sí hubo una sobredemanda, efectivamente lo que es víveres, abarrotes y productos de aseo, especialmente productos de aseo, han tenido una demanda pues muy grande, pero ya poco a poco la gente empieza a entender cómo se debe manejar este tema, y el tema de abastecimiento pues de abarrotes, que es lo que en este momento estamos viviendo, también se está manejando de una manera generosa en la oferta, porque por fortuna pues tenemos cómo responder en Bogotá puntualmente. Doctora Mejía, se están cambiando los hábitos de consumo. ¿Cuáles son las oportunidades en medio de esta coyuntura para los comerciantes? Sí, definitivamente todas estas coyunturas traen grandes oportunidades y no es una excepción para Colombia. Lo que estamos viendo van a haber unos cambios de hábitos, como hablábamos, esos cambios de hábitos en compras y en la forma en que hacíamos las compras y en el consumo de muchos productos pueden ser momentáneos, pero también son grandes oportunidades para el país para llevarlas a un largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? En el ejemplo de canales de compra, al haber un poco de aislamiento, vamos a ver una pérdida de visitas a los puntos de venta, pero es una gran oportunidad para potencializar aún más el desarrollo del e-commerce en Colombia y de todas las plataformas de última milla. Dado que no nos vamos a poder desplazar y vamos a evitar las aglomeraciones, esto trae un muy buen impacto para que el desarrollo de estos canales siga floreciendo en nuestro país y para que muchos consumidores que hoy no le habían dado la oportunidad de conocer las bondades
de estas nuevas plataformas pues puedan empezar a usarlas debido a esta coyuntura. Eso es por el lado de los hábitos de compra. Por los lados de los hábitos de consumo, como hablamos, el tema de productos de higiene empieza a tener un crecimiento importante. Está en las marcas poder desarrollar este hábito de consumo no solo como solo de este momento de coyuntura que estamos viviendo, sino que se empiece a incrementar el consumo ya como un modelo de prevención para los colombianos a largo plazo y poder seguir incluyendo estas categorías en nuestra canasta básica. Doctora Mejía, doctor Orrego, muchas gracias por habernos acompañado en Signo Pesos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Fedelonjas entrega recomendaciones para los administradores de conjuntos residenciales en relación con las asambleas de copropietarios que por estos días están siendo convocadas. Ya nos vemos. Gracias por seguir con nosotros. El DANE reveló el dato de la productividad laboral lograda en las empresas del país al cierre del año pasado. Este dato se refiere a la eficiencia de los trabajadores, es decir, producir más sin recurrir a más personas. El crecimiento fue del 0,21%, que es 7 puntos básicos por debajo al dato registrado en el año 2018. El director del DANE nos explica por qué ocurrió esto. Es natural con una economía en 2019 que tuvo una reducción de su tasa de ocupación, una reducción de las horas trabajadas, una reducción de la población ocupada, pero sobre todo tuvo una sustitución de mano de obra de baja calidad por una mano de obra de un nivel educativo muchísimo más elevado, en menos proporción, que es compatible con una mayor intensidad de capital en el proceso productivo. Por estos días, en miles de conjuntos residenciales, centros comerciales y edificios de oficinas se están citando a asamblea de copropietarios. Sobre el tema y teniendo en cuenta la amenaza del coronavirus, Fedelonjas recuerda que la ley permite realizar estas asambleas de manera virtual. En caso de hacerse presencial, hay que contemplar la posibilidad de hacer reuniones cortas y reducir el número de asistentes para no sobrepasar los topes fijados por las autoridades. Esto se lograría si varios copropietarios le entregan un poder a una misma persona de confianza para que los represente. Además, es bueno disponer los elementos necesarios para que no haya riesgos de salud durante la asamblea. Para muchas personas sigue siendo muy confuso entender si es mejor pensionarse en Colpensiones o en un fondo privado de pensiones. Por eso hablamos con un especialista en este tema para aclarar estas dudas. Aquí está el sistema pensional en blanco y negro. ¿Pensiona mejor Colpensiones o un fondo privado? Hay un estudio del Banco de la República que muestra que en los fondos privados la pensión de un hombre es el 50% de su salario y la pensión de una mujer, que recordemos, se pensiona antes y vive más tiempo, es más o menos el 30% de su salario. Mientras que en Colpensiones la pensión empieza en el 65% y puede llegar, dependiendo si la persona ha cotizado más de 1.300 semanas, hasta el 85%. ¿Para quién es bueno Colpensiones? Si la persona logra cumplir los requisitos para pensionarse, es decir, llegar a la edad, 57 años mujeres, 62 años hombres, y cumplir con las semanas, que son 1.300 semanas, que es equivalente como a 25 años, en general es más alta la pensión en Colpensiones que en los fondos privados. ¿Para quién es bueno un fondo privado? Si la persona logra los requisitos antes, en los fondos privados puede pensionarse anticipadamente, en Colpensiones no. Y por otro lado, si la persona no logra cumplir con los requisitos, es decir, no cumple con las semanas, los fondos privados devuelven los recursos con intereses, mientras que Colpensiones lo devuelve sin intereses. Entonces la devolución de saldos en general es más grande en los fondos privados que en Colpensiones. ¿Cómo liquidan la pensión en cada régimen pensional? En los fondos privados en general hay dos fórmulas, una que se llama renta vitalicia, y es básicamente con la plata que ahorró más los intereses, con una expectativa de vida cuánto se le puede dar mensualmente, y la segunda es retiro programado. Y el retiro programado es mucho más complejo, porque la persona llega a la edad y dice, voy a vivir 20 años más, pero puede que viva 30, y a los 20 se le acaba la plata. Mientras que en Colpensiones básicamente el promedio salarial de los últimos 10 años con una tasa de un porcentaje que es la tasa de reemplazo, y es para el resto de la vida. ¿Cómo saber cuál es el mejor sistema para mí?
es importante que cada persona se acerque al fondo privado y a Colpensiones, pida la asesoría, que es una obligación hacerla, para saber cuál es el fondo en donde mejor le va, si el público o si alguno de los privados. ¿Por qué es tan difícil pensionarse en ambos sistemas? ¿Cuál es la razón? Que hay realidades laborales diferentes. Un ejemplo, conductor de taxi. Un taxista, primero, no tiene un contrato laboral, tiene un contrato comercial de alquiler de un carro. Y en segundo lugar, los ingresos son volátiles. Entonces no tiene un ingreso fijo, estable mes a mes para cotizar mes a mes y poder pensionarse. Y esto viene de una realidad laboral diferente. Y eso no solo pasa con los taxistas, pasa con las empleadas domésticas que trabajan todos los días, pero en diferentes casas con diferentes empleados. Pasa con los estudiantes que estudian entre semana y el fin de semana son meseros en restaurantes. Es decir, hay realidades laborales diferentes. Sería lo ideal, pues, que todos tuviéramos un trabajo estable de 8 a 6, pero cada vez es mucho más complejo. Y tenemos una normatividad pensional que nos obliga para tener una pensión a cotizar como si trabajáramos todos de 8 a 6. Creo que lo que es necesario es pensar en una reforma que acerque la normatividad a esa realidad laboral, para que las personas puedan ahorrar y así conseguir su pensión. Importantes recomendaciones. Otra breve pausa y les contaremos cómo lograr la disciplina del ahorro en nuestro hogar. Un experto nos dirá las claves en instantes. Volvemos. La compañía Bioenergy SAS, una empresa de Ecopetrol, acaba de ser admitida en un proceso de reestructuración empresarial por parte de la Superintendencia de Sociedades. Tanto Bioenergy SAS, que se dedica a la producción de etanol, como Bioenergy Zona Franca SAS, harán parte de este proceso que se abre cuando las compañías afrontan graves dificultades financieras. El proceso se adelantará al amparo de la Ley 1116 del año 2006, la cual les permite organizar aspectos financieros, administrativos y operacionales a fin de garantizar la sostenibilidad de estas dos empresas. Ahorrar es una de las actividades indispensables en todo hogar. Sin embargo, no siempre sabemos cómo empezar, cómo mantener esta disciplina. Un experto de la Universidad EAN nos entrega consejos. La planeación de un buen mecanismo de ahorro nos va a permitir presupuestar lo que nosotros vamos a tener para cumplir un sueño. Ese sueño puede estar representado en unas vacaciones, en el carro, en la casa, en lo que nosotros decidamos. Esto lo que necesita es disciplina por parte de las personas. Y cuando hablo de disciplina estoy hablando de que el ahorro es una acción voluntaria. A diferencia de los créditos, cuando yo sí tengo la obligación de pagar las instituciones financieras, el ahorro lo decido soy yo. Yo soy quien decido cuándo, cuánto y para qué. Esto es importante tenerlo en cuenta en la misma medida en que si yo tengo claros estos aspectos, voy a tener mucha mayor motivación para el ahorro. Una práctica de ahorro es el ahorro programado. Cuando yo decido cuánto determino de mi salario dejar una cuenta especial en una institución financiera, es completamente válido. Pero no necesariamente se da de esa manera. Yo tengo que hacer el presupuesto, saco los gastos obligatorios que tengo, saco algunos gastos discrecionales y me queda un monto de ahorro, que no necesariamente es el 10 o el 20%. No, el ahorro va en la justa medida en que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de ahorrar. Para unos va a ser mayor, para otros va a ser menor. No importa cómo ni cuándo, lo importante es ahorrar. El ahorro nos permite estar más cerca del cumplimiento de nuestros sueños. Y esta es la cifra del día importante en medio de esta coyuntura, 250.000 millones de pesos, y corresponde a la línea de crédito empresarial y especial que abrió Bancoldex para las compañías de aviación y de turismo del país. Esto debido a que son las más afectadas de momento por la crisis del coronavirus. Los préstamos tendrán una tasa de interés de IBR más 0%. Concederán plazos de hasta 3 años para pagar y un periodo de gracia de 6 meses. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. En Bogotá y los municipios de la región hay un total de 795.600 empresas. Eso significa 30.000 empresas más que hace un año. El crecimiento es de 4%, según estudios de la Cámara de Comercio de la capital de la República. Y así terminamos por hoy. El lunes los esperamos con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.